Bueno, continuamos ahora con la derivación, solo que ahora utilizaremos reglas o fórmulas para encontrar derivadas de funciones. Entonces vamos a ir haciendo los ejemplos ilustrativos para cada una de las reglas y después haremos unos ejemplos generales. Bien, estas reglas son básicas, muy básicas, entonces usted a medida que vayamos avanzando en las siguientes clases, usted tiene que ir recordando estas reglas porque se van a ir acumulando y vamos a ir utilizando otras reglas más. Por lo tanto, aquí empezamos con las más básicas. La primera regla es la derivada de la función potencia. Para cualquier valor número real, n, la derivada de x a la n, nosotros vamos a bajar la n, ¿sí? La vamos a bajar como coeficiente y a la n que está arriba le vamos a restar 1. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la derivada de x a la 5. Si yo voy a encontrar f' de 5, perdón, f de x es igual a x a la 5. Ok. Voy a cambiar la notación a f'. Entonces la derivada de esta, en un paso lo hacemos, por eso lo estoy haciendo directamente desde el editor. Lo vamos a hacer, permítanme. Entonces la derivada f' sería, vamos a ver, bajar el 5, este 5 de acá lo voy a bajar como coeficiente, le voy a restar el 1, le voy a restar al que está arriba. Entonces la derivada sería 5x a la 4. Y eso es todo. Un segundo ejemplo ilustrativo, podemos utilizar raíces o fracciones. Por ejemplo, podemos tener a la x a la 1 medio. Bien. Entonces, la derivada de x a la 1 medio, lo voy a hacer aquí abajo, f' sería f' de x a la 1 medio. Voy a bajar el 1 medio, ponerlo como coeficiente, y el 1 medio de arriba le voy a restar 1. Y 1 medio menos 1 es igual a 1 medio como coeficiente, x a la negativo 1 medio. A la negativo 1 medio. Bien, y como no se permiten las potencias negativas, esto es igual a 1 medio y la x a la 1 medio iría abajo. Por potencia negativa, iría aquí abajo a la par de 2. Y eso es todo. Entonces la derivada sería 1 medio, 1 sobre 2x a la 1 medio. Cuando son fracciones es la misma regla, puesto que n es un número real, entonces no importa. Se le resta 1 y si queda negativo, pues se baja. Esta es nuestra primera regla básica para polinomios o funciones potencia así en general. Miremos la segunda regla. La derivada de una constante. Si f es una función que es igual a c, una función constante, entonces la derivada es 0. Bien, entonces es muy sencillo. Si yo tengo una función f de x igual a 5, inmediatamente f' de x igual a 0. Y esto sucede para cualquier constante. Para cualquier constante. Vaya, por ejemplo, si yo tengo 2, f' de x igual a e, es la constante de Napier, o el número exponencial, usted lo tuvo que haber visto en su clase de álgebra, su derivada es 0. Siempre y cuando estemos derivando con respecto a x, nuestra variable independiente, corrección, entonces este es un número, esto es una constante, no estamos derivando con respecto a x. Cualquier otra cosa es una constante. Todo lo que no sea x lo vamos a considerar un número. Y la derivada de un número es 0. Bien. Podemos mezclar las dos reglas anteriores. ¿De acuerdo? Podemos tener nosotros la derivada de una función por una constante. En este caso sería algo más o menos así. Yo puedo tener f de x igual a 4x a la 3. El ejemplo más sencillo. Entonces, su derivada, por ejemplo, su derivada sería f', obsérvese,
de x es igual a, voy a copiar, véase que la constante c se copia y derivamos la función f, en este caso sería la expresión x a la 3. Entonces sería, vamos a copiar el 4 y voy a poner entre un paréntesis la derivada de x a la 3, que ya la conocemos, que es por regla de potencia. Entonces sería 3x, paréntesis, 3x elevado a la 3 menos 1. Y en este momento ya hemos hecho la derivación, solo que ahora hay que simplificar. Hay que simplificarlo. Esto es igual a 4 por 3, esto me dio 12, da 12. X elevado a la 3 menos 1 es x a la 2. Entonces, si nosotros tenemos una constante a la par de una función que vamos a derivar, podemos perfectamente copiar la constante y derivar la función. En todo caso, esa constante que vamos a copiar se va a operar por el resultado de la derivada. Entonces, este es un ejemplo básico. Veamos un segundo ejemplo básico. Número 2. Disculpen. Sería entonces, miremos 3 medios, no, 3 cuartos de x a la 2 tercios. Es lo mismo. Para encontrar f', vamos a copiar la constante 3 cuartos, que es un número, sería mi constante c, y derivar x a la 2 tercios. Esto sería x a la 2 tercios menos, voy a bajar el 2 tercios, y voy a restarle 1 al 2 tercios de arriba, al de la potencia. A mí me gusta mucho usar paréntesis, yo le sugiero a usted que lo haga también. Bueno, entonces esto es igual a 2 tercios por 2 cuartos. Miren que este 3 con este 3 se cancela. Bueno, hagámoslo. Sería 2 tercios, sería 6 doceavos, multiplicando abajo los denominadores. Y el x a la 2 tercios menos 1, voy a restar 2 tercios con la calculadora. 2 tercios menos 1 nos da negativo 1 tercio. X a la negativo 1 tercio. Entonces, el 1 tercio, como es potencia negativa, lo voy a pasar para abajo. Y 6 sobre 12 se puede simplificar con una calculadora también. 6 sobre 12 nos da 1 medio. Por lo tanto, esto es igual a 1 medio de x a la 1 tercio negativo, pero como es negativo, lo voy a pasar abajo al denominador por propiedades de exponentes. Sería a la 1 tercio positivo. Y esta sería la derivada de una función por una constante. Miren que la constante siempre se va a multiplicar por lo que tenemos aquí adentro. Y yo utilizo paréntesis para derivar a la hora de hacer derivación. Bien, la siguiente regla es la derivada de la suma y la derivada de la resta. Si f y g son diferenciables en x, entonces la suma de f más g y la resta f menos g también son diferenciables, o sea que podemos encontrar una derivada. Y si yo tengo la derivada de una suma, es derivar cada uno de los términos. Y lo mismo con la resta. Si yo tengo la derivada de la resta, eso implica derivar cada uno de los términos que se están sumando o restando. Inclusive puedo tener muchas sumas y restas, y la derivada sería la derivada de cada uno de los términos que se están sumando o restando. Bueno, entonces veamos este ejemplo donde vamos a aplicar ya todas las reglas vistas en esta clase. Obsérvese acá, ya nos involucran raíces y todos estos números, pero bien, vamos a hacerlo en orden y con cuidado. Aquí lo que tengo es una suma de términos, mire, raíz de 3x a la 4 sumado con pi x a la 1 tercio restado por 1 sobre x a la 5 menos raíz de 3. Estos son sumas y restas. Entonces la regla de suma y resta me dice que puedo derivar cada uno de los términos. Bien, entonces su derivada sería f' y vamos a ir término por término. Igual, vamos a ver el primero. Raíz de 3x a la 4. Esto lo que voy a hacer es que voy a... Raíz de 3 es mi constante y voy a derivar x a la 4. Entonces, esto es bajo el 4 y el 4 de arriba le resto 1. Cierro paréntesis. Más, ahora voy con este término de acá, pi x a la 1 tercia. Copio el pi porque pi es una constante, es un número. Voy a bajar el 1 tercio, voy a abrir paréntesis, 1 tercio.
Y al tercio de arriba le voy a restar 1. Menos 1. Y allí vamos. 1 sobre x a la 5. Bueno, fíjense que 1 sobre x a la 5, y voy a hacer un pequeñito cambio aquí a la par de la función, por si les confunde. Esto está abajo en el denominador. Entonces yo necesito que esté de la forma x a la n. Entonces por regla de potencias yo puedo subir este x a la 5 de la siguiente manera. Sería x a la menos 5. Estos dos de acá son equivalentes por propiedades de exponentes. Entonces ya puedo derivar x a la menos 5. Esto, voy a copiar el signo menos. Para x a la menos 5, copio el signo menos. Y la derivada sería menos 5, miren. Voy a bajar el 5 por x a la potencia menos 5 menos 4. Perdón, menos 1. Correcto. Al menos 5 le resto menos 1 por la regla de derivación. Entonces, este negativo de acá es este de aquí. Este menos 5 es la potencia de acá. Y el menos 5 menos 1 por la regla de potencia para la derivación. Menos la raíz de 3. Pero como raíz de 3 es un número, sería menos 0. Y en este punto yo ya tengo mi derivada. Ahora solo necesito simplificar mi función derivada. Lo voy a hacer en el siguiente paso. Esto es igual, vamos a ver acá, raíz de 3 por x a la 3. Entonces esto se va a resumir. Miren que el 4 por raíz de 3 lo puedo copiar aquí a la par. 4. Y el x a la 4 menos 1, esto es x a la 3. No puedo operar 4 por raíz de 3, ¿de acuerdo? No se pueden operar. Bien, acá, el 1/3 por pi, lo voy a multiplicar, esto me va a dar pi tercios, porque es pi por 1, y el 3 lo voy a copiar. Entonces, 1/3 se va a borrar. Y 1/3 menos 1, dijimos que era menos 2/3. O sea, aquí arriba me va a quedar x a la menos 2/3. Y ahí vamos. Este menos por menos se me va a hacer más. Voy a copiar el 5 como coeficiente, 5, y aquí me va a quedar x a la menos 5 menos 1 es x a la menos 6, porque signos iguales se van a sumar, ¿verdad? Por ley de signos, sería x a la menos 6. Y el 0 se va a borrar. Y ahí vamos. Bueno, aquí creo que solo nos queda eliminar las potencias negativas. Esta es la potencia negativa y esta de acá también la voy a eliminar. Por lo que al final nuestra respuesta sería x a la 2/3 va para abajo. Lo voy a colocar aquí a la par de 3. X a la 2/3, pero ahora positivo. Y este x a la menos 6 también lo voy a mandar para abajo, pero x positivo. ¿Okay? X a la positivo 6. Y aquí está, la derivada de toda esta expresión de acá es esta de acá. Bien, este 2 de acá no es 2, es un 1. Bien. En este momento, cabe destacar que la derivada se empezó aquí, ¿ven? La derivada se empezó acá. Bien, ahora voy a hacer el segundo ejemplo que anda por la misma dinámica, solo que aquí hay que tener cuidado, tenemos muchas fracciones y raíces. Entonces veamos. Primero voy a subir este, como primer paso voy a subir este x a la... igual que en el ejercicio anterior, lo voy a subir. Entonces sería, ahorita no voy a derivar, solo voy a subir esa potencia para poder expresarlo de esta manera. Sería, pero solo el x a la 5, un quinto déjelo arriba. Sería x a la negativo 5. Igual que en el ejercicio anterior. Ahora sí, vamos a derivar f' de x es igual. Ok, este de acá. Vamos a ver. El primer término. Voy a copiar el raíz de 5 y voy a abrir un paréntesis, porque el raíz de 5 es mi constante. Disculpen, acá. Raíz de 5 es mi constante. Y aquí en esta paréntesis voy a desarrollar mi derivada. Entonces voy a bajar el exponente raíz de 3, se baja, y el raíz de 3 de arriba le voy a restar 1, menos 1. Pero obsérvese que raíz de 3 menos 1 no se puede restar porque esta es una raíz y este es una raíz, sería un número irracional y este es un número entero. Y los enteros con los irracionales no podemos operarlos, o sea, no vamos a usar decimales. Entonces lo vamos a dejar expresado tal como está. Bien.
Ya vamos a continuar a la simplificación. Más 1/3 de x a la 1/3. Vamos a copiar la constante y a derivar x a la 3. Sería 3x a 3 de arriba, le voy a bajar resalta. Y allí vamos. Ahora voy menos 1/5, copiar, por derivada de x a la 5. La derivada de x a la 5 es menos 5x a la menos 5, menos 4. Menos 5, menos 4. Ahora la derivada de x a la 2 sería positiva, más 2x a la 2 menos 1. Y por último, la derivada de 1/5 es menos 0, porque 1/5 es un número. Ahora vamos a simplificar. Esto sería, voy a multiplicar aquí, por ejemplo, raíz de 3 por raíz de 5. Esto es raíz de 15. Y x a la raíz de 3 menos 1 no se puede operar, ya lo había mencionado, entonces solo lo voy a copiar. Solo lo voy a copiar. Ahora, un 3 con 1/3, 1/3 por 3, eso es 1, con seguridad, ¿verdad? Por si andan. 1/3 por 3, eso nos va a dar 1. Entonces todo esto va a ser 1. El 1 no se copia como coeficiente, entonces lo voy a cancelar. Me va a quedar x a la 3 menos 1, todo esto es x a la 2. Bien, aquí menos 5 por menos 1/5 es positivo. Y lo mismo, ¿ven? 1/5 por 5, esto me va a dar 1. Y entonces vamos a decir que lo vamos a cancelar. Se cancela. Y x a la menos 5 menos 4 es x a la menos 9. Me queda x a la menos 9 y ya está. Más 2x a la 2 menos 1. 2 menos 1, esto es 1. Y el 1 no se escribe como exponente, solo me queda x. Menos 0, el 0 se elimina. Y esa es la simplificación. Solo nos quedaría ahora bajar esta potencia negativa y el ejercicio estaría resuelto. Sería más 1 sobre x a la potencia 9. Y bueno, solo unas observaciones. Sí, vamos a ver, aquí queda. Perfecto. Solo unas observaciones. En algunos libros a usted le pueden aparecer variables, otro tipo de variables, otras etiquetas. Entonces, debe tener cuidado mucho con la notación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 32t, donde la función está en términos de t. Entonces, la derivada con respecto a t es 32, porque la derivada de t, voy a señalar aquí. Aquí lo que se hizo es que yo tengo t a la 1. ¿Sí? T a la 1. La derivada de t es t a la 1. Solo que el 1 no se escribe. Y esto es igual, bajo el 1, y me va a quedar t a la 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces esto me queda por 1 t a la 0. Y t a la 0 por regla de potencias es 1. 1 por 1 es igual a 1. Entonces vamos a agregar una pequeña regla, ya que estamos viendo aquí estos otros ejemplos, es que la derivada con respecto a x, vamos a hacer aquí abajo, la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Siempre. Si yo tengo solamente una x, ¿sí? Su derivada es 1. Por ejemplo, si yo tengo 3x, si yo tengo, aquí lo vamos a hacer, si yo tengo 3x, ¿acuerdo? Su derivada va a ser, f' sería 3 por 1. Y esto es 3. Entonces vamos a agregar esa regla allí, que es bastante simple, solo que se la había pasado por alto. Bien, entonces aquí están los ejercicios que les he dejado para estudio.